pero la Constitución sí establece en el artículo 40 y en el artículo 42 una limitación para efecto de la percepción de doble remuneración a cualquier servidor público. Y para ahí no interesa si están en la carrera pública o no. ¿Alguien dudará, por ejemplo, tendrá alguna duda de que un ministro es funcionario público? Un ministro es funcionario público, pero no está dentro de la carrera pública, porque la Constitución lo excluye. Los funcionarios de confianza de la administración pública tampoco están en la carrera pública, pero sí son funcionarios públicos. Nadie puede tener duda de que los miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional son servidores públicos. Por lo tanto, a ellos se les aplica, y es más, son tan servidores públicos, señor presidente, que en el artículo 42 la Constitución los menciona dentro del capítulo de la función pública, los menciona para decir que los miembros de la Fuerza Armada y la Policía Nacional no tienen derecho de sindicalización y huelga, que sí tienen el resto de los servidores públicos. Por lo tanto, no tengo ninguna duda de que los miembros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas son servidores públicos. Si son servidores públicos, entonces, señor presidente, se les aplica la prohibición contenida en el artículo 40, que se aplica a cualquier funcionario y servidor público, sea de confianza o no, esté en la carrera pública o no. Y que dice, señor presidente, que ningún funcionario o servidor público puede desempeñar más de un empleo o cargo público remunerado, con excepción de uno más por función docente. Yo entiendo perfectamente las razones y la necesidad de que el serenazgo se nutra del aporte de los miembros experimentados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pero hay que salvar este inconveniente, y me parece que la forma de salvar el inconveniente es, en primer lugar, para los pensionistas, yo creo que bastaría señalar que se autoriza a pagarles pensión sobre sus remuneraciones, o una nueva remuneración sobre sus pensiones, porque el tema está con rango de ley. Pero cuando se trata de la percepción de doble remuneración, yo entiendo que la salida tendría que ser encontrar y autorizar a que los gobiernos locales pudieran tener, señor presidente, fondos de origen privado para pagar estas remuneraciones del personal que necesite ser contratado para encargarse de los servicios de serenazgo. Pero tal como está planteada la ley, es decir, que de fondos públicos salga una segunda remuneración para policías y militares, que se agregue a la remuneración que están percibiendo, no me refiero a la pensión, que tiene razón el congresista Díaz cuando señala que la pensión es distinta de la remuneración, porque tiene carácter previsional y además es pagada de acuerdo a los aportes que ha hecho en su vida laboral un funcionario. Entonces, eso está fuera de toda duda. Lo que sí no veo una solución a como está planteado aquí el dictamen, señor presidente, es para el pago de doble remuneración. Que se sea imaginativo. Entiendo la necesidad, entiendo la conveniencia. Dele tiempo para que concluya, por favor. Presidente, entonces, yo creo que o encontramos una salida de autorizar a que se genere un fondo con aportes privados, para que de ese fondo de aportes privados pueda solventarse una segunda remuneración para quienes están en actividad en la Fuerza Armada y la Policía Nacional, no encontraría ningún inconveniente. Me pide una interrupción la congresista Cuculiza, presidente, si usted lo permite. Congresista Cuculiza. Lo único que yo quiero preguntar es, cuando yo tuve oportunidad de ser alcaldesa de San Borja, yo pagaba a los policías en actividad. Pagaba a los policías en actividad semanalmente, aparte se le daba alimentación. Esos policías gratificados con ese pago trabajaban en San Borja, que fue decretado, como fue decretado ahorita otra vez, el distrito más seguro del Perú. Entonces no hay otra oportunidad sino de valerse de esos policías, militares, aviadores y navales que sigan prestando sus servicios
para parar la ola delincuencial en que se encuentra nuestro país, presidente. Ya nadie es respetado, ni siquiera los niños se respetan en este país. Y combatir esas bandas organizadas, combatir esos delincuentes menores que pululan y destrozan a las personas en las calles. La única manera de poder sobrevivir a todo esto es dándole este impulso a nuestras Fuerzas Armadas para que puedan ser efectivos en el cuidado del país. Gracias, Marta. Gracias, presidente. Concluye, congresista Chávez. Yo voy a hacer como que no he escuchado lo que me ha dicho la congresista Cuculiza, porque ahí hay un problema legal serio, ¿no? Pero insisto, presidente, en que debemos ser imaginativos y respetuosos de la Constitución y encontremos una salida. Creo que la hay. Autoricemos para que se gesten fondos de origen privado y que se pongan al servicio de los gobiernos locales a fin de sufragar el costo de una segunda remuneración para los miembros en actividad de la Fuerza Armada y la Policía Nacional. Gracias, presidente. Bien, congresista Urquizo, finalmente presidente de la comisión. Señor presidente, por su intermedio deseo expresar el agradecimiento a las señoras y señores congresistas por sus importantes aportes a la iniciativa legislativa 466. Quiero recoger el aporte del señor congresista Bengolea referido a la eliminación del término serenazgo de la iniciativa legislativa en el sentido de solamente precisar de que las áreas van a estar referidas a la seguridad ciudadana y a la defensa nacional. De igual manera, el aporte del congresista Mulder y el congresista Velázquez en relación a la derogatoria de la segunda disposición final y del artículo 7 del señor congresista Guayama con respecto a la precisión de días de descanso y no horas de descanso. En relación al aporte del congresista con respecto a las empresas del Estado, también la acumulación, quiero precisar de que la presente iniciativa acumula los proyectos de ley 466, 759, 1182 y 1419 para los efectos de este texto sustitutorio. En este momento se está haciendo llegar a cada uno de los congresistas el texto sustitutorio que autoriza la contratación del personal de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas para apoyar las áreas de seguridad ciudadana y seguridad nacional. En ese sentido, el texto, señor presidente, quedará de la siguiente manera: autorízase a los gobiernos regionales, gobiernos locales y a las instituciones públicas y empresas del Estado la contratación de pensionistas y de personal en actividad de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas para prestar servicios en áreas vinculadas con la seguridad ciudadana y la seguridad nacional. Los miembros de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas que se encuentren en situación de actividad pueden ser contratados durante el periodo de sus vacaciones o días de descanso. Estos contratos son de naturaleza privada. Disposición complementaria final única. El Poder Ejecutivo reglamentará la presente ley en el plazo máximo de 30 días calendario mediante decreto supremo refrendado por el ministro de Defensa y el ministro del Interior. Pide una interrupción la congresista Chávez, señor presidente, por su intermedio. Congresista Chávez y congresista Salazar luego. Gracias, presidente. Gracias, congresista Urquizo. Miren, estoy viendo aquí el texto sustitutorio, pero que no soluciona el inconveniente, porque decir que los contratos son de naturaleza privada no es, en lo laboral hay el principio de primacía de la realidad. Lo que podamos decir no es válido frente a lo que sucede en la realidad. Son contratos de personas que van a realizar función pública. Entonces, lo que interesa, señor presidente de la Comisión de Defensa, es los fondos, el origen de los fondos. Más que decir que los contratos son de naturaleza privada, los fondos con los que se va a sufragar esos contratos serán de naturaleza privada. Inclusive podemos ser imaginativos y hasta dar incentivos para que la gente done, así como se donaba antes
la gente done y tenga incentivos tributarios, pero no se puede decir que son de naturaleza privada cuando los fondos vienen del erario nacional. Gracias, congresista. Congresista Salazar, tiene la interrupción. Muchas gracias, señor presidente. Si eliminamos nosotros el término de serenazgo y se dice que se hable de seguridad ciudadana y seguridad nacional, ¿qué significa esto? ¿Qué significa? ¿Significaría entonces que nuestros soldados puedan irse a trabajar en defensa nacional a otro país? Por favor, hay que precisar bien la norma. Esto es exclusivamente para temas de serenazgo, no es para otra cosa. No estemos abriendo la cancha tan complicada que permita que, por ejemplo, gobiernos regionales extremistas comiencen a contratar a nuestros miembros de las Fuerzas Armadas y después utilizarlos como guardias pretorianas. Esto es muy delicado. Por eso hay que especificar bien, presidente. Gracias, presidente. Finalice, congresista Urquizo. Congresista Beingolea como una excepción, presidente, por su intermedio, presidente. El congresista Mora también le ha pedido. Entonces vamos a hacer excepciones de las excepciones, por excepción. Congresista Beingolea. Agradezco, presidente, su excepcionalidad. Solamente para responder a esta última preocupación, correcta preocupación del congresista Salazar a través de la presidencia, no solamente son tareas de serenazgo las que se necesitan, no solamente son tareas de serenazgo, son tareas de seguridad ciudadana, pero también son tareas de seguridad nacional. Hace un instante demoré más o menos 3 minutos en leer la cantidad de puestos de seguridad nacional que tienen que ser cubiertos en ministerios públicos, en instancias del Estado, que por ley están obligados a tener oficina de defensa nacional y que no están siendo cubiertos, y que lo mejor es cubrirlos evidentemente con personal capacitado, en este caso de las Fuerzas Armadas, que han cumplido años de servicio, que tienen estudios y que son el personal especializado en la tarea. Es pensando en ellos en que se hablaba de defensa nacional. Espero con esto haber respondido la pregunta. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Congresista Mora. Señor presidente, coincido plenamente con algunas expresiones dichas en este hemiciclo, en el sentido de que realmente hay un abuso del derecho cuando un oficial, por ejemplo, en retiro, no puede aspirar a una posición pública, a un puesto público, porque tiene que renunciar a su pensión. Y la pensión para nosotros es un derecho adquirido por un trabajo ya realizado y que hemos contribuido año a año hasta salir al retiro. Y el Estado no tiene derecho de apropiarse de mi pensión para yo poder acceder a un cargo público. Yo creo que la figura acá que se está planteando es similar a la que está haciendo la policía, por ejemplo, en el 2x1, etcétera, y que cómo se hacen esos contratos, generalmente se hacen con empresas privadas. Yo no creo que un oficial en actividad o personal de tropa en actividad pueda realizar tareas que requieran una remuneración, como se está mencionando, porque va a ser en días que tenga libres, en días que tenga de vacaciones, y nadie va a merecer un contrato de una remuneración de esa naturaleza. Estoy de acuerdo con que se derogue el artículo 7 del decreto de urgencia que menciona remuneración y pensión. Debe separarse el término, y como lo dice la congresista Chávez en la cuestión del artículo 40 de la Constitución, que ahí habla de no percibir 2 remuneraciones, solamente la salida podría ser o con fondo del Estado. Para que concluya el congresista Mora. Continúe. La disculpa o la salida podría ser ver cómo, en qué actividades podría realizar el trabajo. Yo creo que la propuesta que ha hecho el congresista Urquizo, el presidente de la comisión, está bastante cercana a lo que podemos buscar. Lograría hacer un cuarto intermedio para poder perfeccionar esta norma, que creo que todo el mundo estamos de acuerdo con darle la facilidad a nuestro personal de las Fuerzas Armadas y policiales. Bien, congresista Urquizo, concluya. Bien, señor presidente, quiero señalar que las intervenciones han sido ya producto de las interrupciones a la lectura del texto sustitutorio, como el tema planteado por la congresista Marta Chávez, referido a la procedencia de las remuneraciones
para el personal, sea cesante o en actividad que prestará servicios de seguridad ciudadana y seguridad nacional. Las remuneraciones tanto del personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional provienen del erario nacional, y eso no le da la condición de funcionario o de servidor público. El tema referido a la propuesta del congresista Octavio Salazar señala de que el término serenazgo debería permanecer, cuando en el mismo texto sustitutorio, el original, el que ha sido planteado en mi intervención inicial, se señala que la Policía Nacional del Perú y el personal de las Fuerzas Armadas, para realizar labores de apoyo al serenazgo, así como para cumplir funciones de seguridad ciudadana o de defensa nacional. El congresista ha observado los temas referidos a la defensa nacional. Debo resaltar que todos los gobiernos regionales, de acuerdo a la ley del sistema de defensa y seguridad nacional, deberían contar con las ODENAS, o sea, las oficinas de defensa nacional. De acuerdo a la apreciación del congresista, no deberían trabajar el personal en actividad o pensionista en las ODENAS, ¿no? En todo caso lo estoy malinterpretando. Y en relación a los otros comentarios, considero que estarían desnaturalizando o faltaría mayor precisión este texto sustitutorio. En todo caso, presidente, admito el cuarto intermedio para precisar y mejorar la redacción, con cargo a que en unos 15 minutos podamos aclarar estas aclaraciones redundando solicitadas por los señores congresistas. Presidente, muchas gracias. Bien, se abre un cuarto intermedio. Ya se abre un cuarto intermedio, congresista. Lo dice, lo señalo ahí. Siguiente punto. Se va a dar lectura al oficio remitido por el presidente de la Comisión de Defensa Nacional del periodo anual de sesiones 2011-2012, por el que aclara el texto sustitutorio aprobado en la sesión del Pleno del 16 de mayo del 2012 del proyecto de ley 223, en virtud del cual se propone modificar la ley 28305, Ley de Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados, con la finalidad de precisar en el artículo 4 que las gasolinas y el hidróxido de sodio son insumos o productos fiscalizados únicamente en las zonas sujetas a régimen especial, y sustituir las palabras productos por insumos, tal como está en el texto vigente de la norma. Lima, 21 de mayo de 2012, oficio 1936-2011-2012 CR. Señor Presidente del Congreso de la República, presente. Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y señalarle que el miércoles 16 de mayo de 2012 se realizó la sustentación en el Pleno del Congreso del dictamen recaído en el proyecto de ley 223-2011 CR, por el que mediante un texto sustitutorio se propone la ley que modifica la ley 28.304, Ley de Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados. En la sustentación realizada se afirma que, teniendo en cuenta que las gasolinas y el hidróxido de sodio o soda cáustica son productos usados de manera masiva, es que propone modificar el texto del dictamen con la finalidad de que la fiscalización de estos productos se realice únicamente en las zonas sujetas al régimen especial. Asimismo, precisa más adelante que se considera sustituir la palabra de productos por insumos en el artículo 4, tercer párrafo, tal como está en el texto vigente de la norma. Por lo anteriormente expuesto, solicito a usted se dé lectura al presente documento en el próximo Pleno del Congreso, con la finalidad de precisar que el artículo 4, que se modifica mediante texto sustitutorio de la ley que modifica la ley 28.304, Ley de Control de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados, queda redactado de la siguiente manera. Artículo 4. Insumos químicos y productos fiscalizados. Los siguientes insumos químicos y productos son fiscalizados, cualquiera sea su denominación, forma o presentación: acetona, acetato de etilo, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico y ácido muriático, ácido fórmico, ácido nítrico, amoníaco, anhidrido acético, benceno, carbonato de sodio, carbonato de potasio, cloruro de amonio, éter etílico. Gasolinas únicamente en las zonas sujetas a régimen especial: hexano, hidróxido de calcio, hidróxido de sodio únicamente en las zonas sujetas a régimen especial: hipoclorito de sodio, querosene, metiletilcetona, permanganato de potasio, sulfato de sodio, tolueno, metil isobutilcetona, sileno,
óxido de calcio, piperonal, safrol, solvente 3, isosafrol, ácido antranílico. El reglamento indica las diferentes denominaciones que se utilizan en el ámbito nacional e internacional para referirse a cualquiera de estos productos que figuran en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías SA de la Organización Mundial de Aduanas OMA. Mediante decreto supremo también se pueden incorporar o retirar insumos químicos, productos o mezclas elaborados sobre la base de los insumos señalados, requiriendo un informe técnico del Comité de Coordinación Interinstitucional e informe favorable de los Ministerios de la Producción y del Interior. Se adjunta al presente la transcripción de la sesión del Pleno del Congreso correspondiente al miércoles 16 de mayo de 2012. Aprovecho la oportunidad para expresar a usted los sentimientos de mi especial consideración y deferencia personal. Atentamente, Tomás Zamudio Briceño, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, periodo anual de sesiones 2011-2012. Tiene la palabra el congresista Urquizo, presidente de la Comisión de Defensa Nacional. Señor presidente, conforme se ha dado lectura por disposición de la presidencia, se trata del proyecto de ley 223, que modifica la ley del control de insumos químicos y productos fiscalizados. Debo señalar que este proyecto de ley ya fue aprobado en el pleno del día 16 de mayo del año 2012 y que posterior a la aprobación de este proyecto correspondiente a la legislatura anterior, el señor congresista Tomás Zamudio Briceño, presidente de la Comisión de Defensa Nacional, en la legislatura anterior solicitó una aclaración. Por razones de priorización de la agenda del Pleno del Congreso de la República, no pudo ingresar a debate esta aclaración. En ese sentido, señor presidente, la comisión de mi presidencia acoge los términos de esta aclaración y pediría, señor presidente, por su intermedio, que disponga que el congresista Tomás Zamudio precise lo contemplado en la carta que en aquella oportunidad se remitió a la presidencia del Congreso de la República. Muchas gracias, presidente. Bien, tiene la palabra el congresista Zamudio. Presidente, los términos de declaración son muy sencillos. ¿Ya? En el artículo 4, tercer párrafo, se consignó la palabra productos y estamos reemplazando la palabra productos por insumos. Señor presidente, habiendo dado lectura al texto aclarado ya el relator en su oportunidad, solicito que se someta al voto porque se trata de una simple aclaración. Gracias, presidente. Bien, se va a votar el pedido de aclaración planteado por la Comisión de Defensa Nacional. Marcada resistencia para proceder a votar. Para efectos del quórum se informa a la representación nacional que la Comisión de Salud se encuentra sesionando. Por consiguiente, se considera con licencia a sus integrantes.
Estamos en votación, congresista Mulder. A ver, para alguna precisión, el congresista Mulder, antes de cerrar votación. Presidente, para una cuestión de orden. Aquí en el oficio se habla de que el 16 de mayo del 2010 se realizó la sustentación en el Pleno del Congreso del dictamen recaído en el proyecto tal. Pero no se señala si este proyecto fue aprobado o no fue aprobado. Porque si el proyecto fue aprobado y se convirtió en ley, lo que estamos haciendo no sirve para nada, presidente. Esto no es una aclaración, lo que estamos haciendo es modificar una ley. Entonces, que se aclare si esto fue aprobado o no, porque en cuyo caso, presidente, por favor. Congresista Zamudio, haga la precisión. El proyecto fue aprobado por unanimidad. Lo que estamos tramitando es una aclaración solamente una aclaración desde la legislatura anterior. No ha sido promulgado, congresista Mulder. Habiendo la aclaración, no fue promulgado. ¿Cuál? Congresista Mulder. Congresista Mulder. A ver, lo que señalan es que no se envió la autógrafa. El proyecto no fue promulgado porque hubo una aclaración que es la que estamos votando en este momento. Se aprobó en el Pleno, pero no se promulgó porque hubo esta aclaración que estamos votando ahora. A ver, congresista Mulder, se aprobó por unanimidad, pero no se tramitó la autógrafa precisamente porque oportunamente hicieron este pedido de aclaración. Eso es el informe de Oficialía Mayor. Presidente, ¿me permite? Si la ley fue aprobada por el Pleno del Congreso, se puede no haber promulgado por dos razones. O el Poder Ejecutivo la observó, en cuyo caso regresa a comisión para insistencia o para allanamiento, o el Poder Ejecutivo no la observó, ni la firmó, ni hizo nada y dejó vencer el plazo, en cuyo caso usted la puede promulgar. Pero lo que no podemos hacer es aclarar la ley. Eso no existe, señor presidente. Entonces, si la ley está aprobada por el Parlamento y se considera de que existen temas que contienen error, el presidente de la comisión lo que tiene que hacer es solicitar que el tema vaya a su comisión y que allí se aprueben las modificaciones, y es una modificación a la ley. Pero si vamos a abrir el antecedente de que meses después de que se aprueba una ley vía aclaratoria, vamos a hacer una fe de ratas, me parece completamente irregular, señor presidente. No sé si está solicitando una nueva interrupción para aclarar. Bien, congresista Zamudio, pero señalarlo que por informe de Oficialía Mayor hay prácticas de corregir de esta manera antes de hacer una aclaración, antes de remitir la autógrafa. Congresista Zamudio, precise. La ley, el proyecto de ley, el dictamen se aprobó en el Pleno del Congreso. No se elevó la autógrafa porque había una aclaración y recién se ha agendado esa aclaración. O sea, no hay ninguna ley promulgada porque no hubo autógrafa. Por esa razón estamos pidiendo solamente la aclaración el día de hoy. Gracias, presidente, y espero que esté satisfecho el colega Mulder. Bien, cerrar asistencia. A ver, concluye, congresista Mulder. Presidente, aunque no se haya enviado la autógrafa, esa es una ley aprobada por el Pleno del Congreso. No cabe una aclaración, presidente, sino hasta antes de la votación. Ese es el papel que le corresponde a un presidente de comisión. Si una vez que se vota, esa es una ley incólume, presidente. Y si no se ha tramitado, tiene que regresar al procedimiento anterior, salvo que lo que se quiera plantear es una reconsideración de la votación sobre la base de un nuevo texto que se tenga que presentar. Pero tendría que haberse exonerado de comisión y tendría que haberse exonerado de dictamen y tendríamos que haberle exonerado de junta de portavoces, presidente, por lo menos para eso. Además, presidente, habría que determinar si el acta en la que se aprobó ese tema fue ejecutada, en cuyo caso, evidentemente, tampoco procedería la reconsideración, señor presidente. A ver, congresista Salgado, a ver, vamos aclarando este tema. Señor presidente, lamentablemente, cuando se han dado cuenta de que había este error,
lo que se hizo es que no elevaran la autógrafa, es más, no se hiciera la autógrafa. Pero en vez de corregir a tiempo, y en esto hay que llamar la atención, inclusive a los que trabajan tanto en el Parlamento como a la propia comisión, ha tenido que alertar al Pleno. El tema es que hemos visto que este es un problema grave, que nos los han hecho ver, que no hay este control de combustibles, y cuando nosotros dijimos, pero eso ya lo aprobamos. Sí, lo aprobamos, pero no se había promulgado. ¿Por qué? Porque faltaba esa aclaración, la cual precisa dónde se tiene que hacer el control de insumos. Resulta que por no aprobar esta ley, ahora está pasando gasolina de 84 al BRAE y la están convirtiendo para el tema de clorhidrato de cocaína. Eso acabamos de rescatarlo, eso con el presidente de la Comisión de Defensa, y por eso que nuestra intención, y seguro la del presidente, ha sido poner esto inmediatamente en el Pleno para poder corregir algo que tenemos que hacerlo de todas maneras, ya sea vía reconsideración en la comisión, vía exoneración del Pleno. De alguna forma tenemos que hacerlo, porque por ese error no se está corrigiendo, no se está vigilando que gasolina de 84 esté pasando al BRAE impunemente sin ninguna vigilancia, y otros insumos que figuran en esta norma. Señor, yo creo que aquí tenemos que buscarle soluciones, y si en este momento hacemos un cuarto intermedio, nos reunimos todos los miembros de la Comisión de Defensa y aprobamos una reconsideración, sí puede pasar al Pleno. Si en este momento nos reunimos todos los de Defensa, sí puede ser posible, señor, y llamo la atención al presidente de la Comisión de Defensa que nos convoque en este momento. Hacemos un cuarto intermedio. La cosa es dar solución, señor, a un problema que tenemos pendiente. Si nos convoca el presidente, yo creo que lo podemos hacer en este momento, una reconsideración. Gracias, señor presidente. A ver, si le preciso, congresista Mulder, antes de darla, acá tengo esto fue aprobado el 16 de mayo, fue dispensado de segunda votación en el mismo Pleno, y luego presentaron un oficio de aclaración. Según esto, el 4 de septiembre del 2012. Y por ese motivo no tramitaron la autógrafa. Congresista Mulder. El artículo 79 del reglamento, presidente, dice: la autógrafa de la proposición de ley aprobada será enviada al presidente de la República para su promulgación dentro del plazo de 15 días útiles. Aquí, entonces, en septiembre le envían una carta de aclaración de una ley aprobada en mayo, cuando debió haber sido enviada al Poder Ejecutivo a los 15 días, es decir, a comienzo del mes de junio, presidente. Entonces yo creo que ya estamos partiendo de una primera irregularidad. La segunda, presidente, es que la única manera en la que una ley aprobada por el Parlamento, aunque no se haya tramitado la autógrafa, pero es una ley aprobada por el Parlamento, se modifique, es con otra ley. No hay otra fórmula, presidente. El término aclaración no existe en el reglamento. ¿En qué parte del reglamento dice que se puede modificar un texto en vía de aclaración? Solo cuando se está debatiendo antes de la votación, el debate lo puede permitir, pero esta es una ley aprobada, presidente. Yo no me opongo al concepto de fondo y a lo que está sosteniendo la congresista Luz Salgado, pero el antecedente de establecer este nuevo procedimiento de aclarar una ley varios meses después y modificarla es sumamente grave, señor presidente. Me solicito una interrupción del congresista Velázquez. Congresista Velázquez, ¿qué es qué? Presidente, el congresista Mulder ha explicado claramente lo antirreglamentario que sería en estos términos aprobar este dictamen. Que dígase de paso, estamos de acuerdo en el fondo. La congresista Luz Salgado ha dado una idea: hay que reconducir el procedimiento. Si todas las bancadas, si este dictamen fue aprobado por mayoría o unanimidad, estamos de acuerdo, lo que hay que hacer, señor presidente, para no quebrantar el reglamento y la Constitución, hay que reconducir el procedimiento. Hay que elaborar un proyecto que lo firmen todos los voceros, se le exonera del dictamen de comisión, de publicación en el portal, de priorizarlo en la agenda, y eso se anexa y se vota, y con eso se reconduce el procedimiento. No sentemos un mal precedente, señor presidente, en el sentido de que podamos, vía aclaración, quebrantar
una norma que ha sido aprobada en primera y segunda votación en el Congreso. Gracias, congresista Müller. Congresista Chávez. Gracias, presidente. Gracias, congresista Müller. Entiendo las explicaciones que ha dado el congresista Müller y también mi colega Luz Salgado. Yo sugiero lo siguiente, que se presente en este momento un proyecto de ley tal cual quiere quedar aclarado esta ley, que como bien dice el congresista Müller, ya es una ley que no ha terminado su proceso de gestación porque le falta la promulgación. Entonces, presentar hoy, en estos minutos, un proyecto de ley que se exonere de comisión y se traiga aquí, presidente, y con eso se deja sin efecto toda ley que pudiera oponerse a esta y se hace un trabajo pulcro. Entiendo que es necesario resguardar las formas porque, reitero, los funcionarios públicos, y nosotros lo somos, tenemos que actuar sujetos a la Constitución y a la ley, y donde la Constitución y la ley no nos autorice, estamos prohibidos. Por lo tanto, hay que seguir un camino pulcro para que esta ley, que es tan importante y urgente, pueda tener viabilidad hoy día mismo. Gracias, congresista Müller. Concluya, congresista Müller. Para culminar, como vocero de mi grupo, presidente, me comprometo a firmar la exoneración de dictamen y la exoneración de Junta de Portavoces para que esto se pueda convertir en un proyecto de ley. Ese proyecto de ley tendría que modificar esa ley que hemos aprobado, que no tiene número, pero que hemos aprobado, y yo creo que el problema va a poder resolver, señor presidente, de esa manera. Pero evidentemente retirar el lenguaje parlamentario el tema de la aclaración, porque si no sería abrir un precedente realmente nefasto, presidente. Gracias. Congresista Otárola. Sí, presidente, yo le pregunto al congresista Javier Velázquez Quesquén y le pido a oficialía que informe cuántos dispositivos que se aprobaron han sido aclarados antes de la autógrafa cuando él fue presidente del Congreso. Y por lo que recuerdo, presidente, es un trámite usual. Yo lo he hecho cuando presidía Constitución varias veces con el voto favorable del APRA, cuando que había que aprobar un punto que no modificaba el contenido de la ley. Acá el tema es claro, o estamos en la lucha contra el narcotráfico, no estamos, ¿no? Porque por exquisiteces, si ya los precedentes nos están diciendo que estamos abriendo un mal precedente. Yo le garantizo, congresista Velázquez Quesquén, que hay cientos o decenas de casos, para no exagerar, en lo que se ha aclarado así antes que vaya a la autógrafa. Es un tema de forma, no es sustancial, y al final de cuentas, presidente, el pleno es el soberano y estemos a lo que decide el pleno. Yo recuerdo alguna vez un debate con el partido aprista en lo que siempre sustentaron: todo sucede si es que el pleno soberano lo hace. Y en la lucha contra el narcotráfico tenemos que actuar rápido, por una exquisitez, muy a pesar que el Congreso siempre ha aclarado cuando ha encontrado errores inmediatamente, ¿no? Por una exquisitez no vamos a frenar la lucha contra el narcotráfico, pues la gasolina está yendo para el narcotráfico, presidente, y un día es vital en esa lucha. Gracias. Tiene la palabra el presidente de la comisión. Presidente de la comisión, tiene uso de la palabra. Javier, si te sentías aludido, haz uso de la palabra, para frente luego al presidente de la comisión. Presidente, este es un dictamen que se aprobó en el Pleno y se le exoneró de segunda votación. Es elemental que el Parlamento puede todo dentro del marco del reglamento y la Constitución. No es verdad que se diga que el Pleno lo puede todo. No, no es verdad. Todo dentro del marco del reglamento y la Constitución. Segundo, el congresista Otárola, me gustaría que como ejemplo, como testimonio, pudiera mostrar un solo proyecto en virtud del cual en la gestión que tuve como presidente del Congreso aprobamos un dictamen en junio y en septiembre lo estamos aclarando. La pereza procesal no puede de ninguna manera justificar una actitud antirreglamentaria del Pleno del Congreso. Señor presidente, que no se venga ahora a decir que aquellos que están a favor de vulnerar el reglamento y la Constitución están a favor de la lucha contra el narcotráfico, y aquellos que queremos
que usted no quebrante el reglamento, estamos en contra. Estamos diciendo que lo que hay que reconducir es el procedimiento. Un proyecto que lo firmemos ahorita las bancadas con esa aclaración, lo exoneramos de dictamen de comisión, de publicación en el portal. Lo aprobamos hoy en 5 minutos. Lo que hay que dejar muy en claro, señor presidente, que el procedimiento de aclaración no procede, ya lo ha sustentado Mauricio Mulder, dentro del marco del reglamento y la Constitución. De tal manera, señor presidente, que, repito, no hay ninguna posibilidad que esta autógrafa, que ya ha sido votada en primera y segunda votación en el Pleno, pueda ser aclarada, modificada, porque por ahí encontraron algún error insalvable. Y aquí está, para eso está el oficial mayor y están los asesores, para que puedan ilustrarlo, señor presidente. No quebrantemos el reglamento. Gracias. Bien, antes de darle el uso de la palabra, mire, he pedido, acá tengo una aclaración del congresista Quesquén, cuando usted dirigía, referente a un proyecto, el 500, 508 y 1959, sobre la modificación de la ley del servicio diplomático. Acá tengo otra aclaración en la misma orientación, cuando presidía el congresista Sumaeta, referente a los proyectos de ley, varios 229, 2230, referente a la ley universitaria que incorpora en sus alcances centros superiores de arte y música, señalan que es el mismo escenario. Entonces, el congresista Urquizo va a hacer uso de la palabra y luego le... Señor presidente, si lo permite, solo para efectos de complementar su intervención, el congresista Zamudio. Congresista Zamudio. Presidente, no sé, me parece que hay una confusión o un desconocimiento total de lo que estamos tratando. En primer lugar, presidente, no hay ninguna ley publicada. El dictamen se aprobó en el Pleno del Congreso el 16 de mayo. El 21 de mayo de ese mismo año se pide la aclaración. Esta aclaración fue agendada en varios plenos y nunca se trató. Y de lo que se trata la aclaración, presidente, es simplemente de cambiar la palabra productos por insumos. Esa es la aclaración, presidente. Y yo no sé por qué queremos postergar la aprobación de esta ley, que es importante en la lucha contra el narcotráfico. Por eso, presidente, siendo la cuestión tan sencilla del cambio de palabra insumos, productos por insumos, yo creo que no hay nada que discutir. ¿Me pide una interrupción el congresista Tarola? Congresista Urquizo, le piden una interrupción. Le pediría fraternalmente al congresista Zamudio que acabe su intervención. No existe una interrupción de la interrupción, aparte que era... Congresista Urquizo, tenga el uso de la palabra. Era solo de manera excepcional que estaba cediendo el uso de la palabra al congresista Tomás Zamudio, tomando en consideración que la presidencia de la Comisión de Defensa, en el periodo que es materia de esta discusión de la aclaración, le correspondió a él. Solo para efectos que termine el congresista Zamudio, señor presidente. No. Congresista Zamudio. Finalmente, en sesión del 26 de mayo del 2011, aclaración del proyecto de ley 3364, ley que modifique el artículo 97 de la ley universitaria. Firma y vota a favor el congresista Mauricio Mulder, que ahora está diciendo que la aclaración no existe. Por eso yo pido, señor presidente, que no dilatemos más este debate y que procedamos al voto sobre esta aclaración. Gracias. Congresista Urquizo, tenía el uso de la palabra. Le pido una interrupción más al congresista Mulder. Bien. Considero que es en vía de alusión, presidente, al congresista Mauricio Mulder, por su intermedio. Congresista Presidente, muchas gracias. Concluya. Hay una obligación constitucional, presidente, que establece que el presidente del Congreso debe enviar una ley aprobada por el Pleno del Congreso para su promulgación dentro del plazo de 15 días. Ha ocurrido que por práctica parlamentaria, antes de ese plazo, ha ocurrido efectivamente que se han planteado modificaciones. Pero no puede, presidente, violentarse de esa manera el plazo.
el congresista Zamudio ha manifestado él que por instancias de él se ha retenido el envío de un plazo constitucional. O sea, está confesando haber cometido una infracción constitucional, presidente. El artículo 108 de la Constitución, ¿qué cosa dice? La ley aprobada según lo previsto por la Constitución se envía al presidente de la República para su promulgación dentro de un plazo de 15 días. ¿Cuál es la razón por la que no se enviaba esto en un plazo de 15 días, señor presidente? Dentro del plazo de los 15 días, el Parlamento todavía puede actuar. Pero 4 meses después venir con una aclaración, señor presidente, mañana nos van a venir con un contrabando. Y si se ha hecho antes, que cumplan también con su responsabilidad los que habían hecho. Pero es evidente, señor presidente, que el texto de la Constitución es lo que manda. Y no puede simplemente decirse, ah bueno, ya ocurrió en una anterior oportunidad, la Constitución entonces no sirve para nada. Si el Congreso va a actuar de esa manera, señor presidente, ¿qué podemos esperar de otro poder del Estado y qué capacidad de fiscalización vamos a tener? De manera entonces, señor presidente, que allí asuman responsabilidad los que quieren hacer este voto. Pero eso es una responsabilidad constitucional, es una auténtica infracción constitucional, señor presidente, ir hacia un proceso que no existe y usted está mal orientado una vez más por el oficial mayor. Porque el oficial mayor lo que debe hacer es facilitarle a usted a que tenga el cumplimiento de la Constitución y el reglamento. Y no tratar de buscarle las triquiñuelas para que pueda evadir un aspecto de carácter parlamentario. Me solicita una interrupción el congresista Otárola, señor presidente, que además ha sido presidente de la Comisión de Constitución y que ha confesado de que él también hacía este tipo de triquiñuelas, señor presidente. Congresista Urquizo. Sí, pero, señor presidente, tomando en consideración que existen algunas aparentes controversias, solicito, señor presidente, un cuarto intermedio. Bien, abrimos el cuarto intermedio y tenemos el texto sustitutorio que me dicen, congresista Urquizo, del primer punto. Señor presidente, solicito un cuarto intermedio para los efectos de tomar las consideraciones de una supuesta controversia de posiciones existentes, señor presidente. Muchas gracias. Se abre el cuarto intermedio. Siguiente punto. De la Comisión de Defensa Nacional, proyectos de ley 1019 y 1195. Se propone modificar la ley 29.031, ley que instituye el Día de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración correspondiente. A ver, congresista Otárola, mantenga la tranquilidad. Le vamos a dar uso de la palabra antes de iniciar esto. Le pedimos serenidad a todo el Congreso. Presidente, lo que pasa es que he sido aludido con triquiñuelas y usted no me puede negar el uso de la palabra, ¿no? Definitivamente al congresista Mauricio Mulder le digo que aquí, en el tema de la aclaración de la ley que modifica el artículo 97 de la ley universitaria, usted votó a favor. ¿Y sabe por qué en este caso no se mandó la autógrafa? Porque ahí hubo un error. La aclaración se presentó dentro de los 5 días, no después de los 15 días. No, aquí está, en mayo. A los 5 días, ahí había un error. Consiguientemente, pues se ha frenado un proyecto que era importantísimo, pero bueno, ya el presidente aceptó un cuarto intermedio, pero las triquiñuelas las hicieron ustedes con el documento que yo le voy a entregar. Gracias, presidente. Lea al relator. Lee de nuevo el punto. De la Comisión de Defensa Nacional, proyectos de ley 1019 y 1195. Se propone modificar la ley 29.031, ley que instituye el Día de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración correspondiente. Se va a iniciar la sustentación del dictamen por unanimidad de la Comisión de Defensa Nacional recaído en los proyectos de ley 1019 y 1095, por el que se propone modificar la ley 29031, ley que instituye el Día de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración correspondiente. Tiene la palabra el congresista Urquizo Magia. Señor presidente, muchas gracias. Se trata de dos iniciativas legislativas, la 1019 y 1196, a través del cual se plantea modificar la ley 29031, ley que instituye los días
de los defensores de la democracia y crea la condecoración correspondiente. Debo señalar que ambas iniciativas legislativas han sido aprobadas por la Comisión de Defensa Nacional por unanimidad. En la parte resolutiva se hace referencia a que el 22 de abril y el 19 de septiembre de cada año las instituciones educativas deben realizar actividades conmemorativas por el Día de los Defensores de la Democracia, rindiendo homenaje y resaltando las virtudes de los peruanos que lucharon contra los delincuentes terroristas, preservando y fortaleciendo el sistema democrático y el Estado de Derecho. Se dan una serie de disposiciones para que los directores de las instituciones educativas procedan el primer lunes de cada mes a recordar y resaltar las virtudes de los peruanos que luchan contra los delincuentes terroristas, bajo responsabilidad. De igual manera, se exhorta, se invoca a los medios de comunicación públicos y privados a considerar en sus espacios una serie de acciones que permitan resaltar las virtudes de los peruanos que vienen luchando en la actualidad contra la delincuencia narcoterrorista. Tomando en consideración, señor presidente, que esta iniciativa ha sido impulsada por el señor congresista Rogelio Cánchez, solicito por su intermedio, presidente, para que el congresista Cánchez pueda complementar o dar a conocer la exposición de motivos que finalmente nos permite presentar el día de hoy este texto sustitutorio acumulado, esta iniciativa aprobada por unanimidad a nivel de la Comisión de Defensa Nacional. Muchas gracias, señor presidente. Congresista Cánchez tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio un agradecimiento al presidente de la Comisión de Defensa. Señor presidente, como autor del proyecto de ley, en unión de los congresistas de diferentes bancadas, presento el proyecto de ley 1019, el de 2011, que tiene como objetivo modificar solo el artículo 2 de la ley número 29031, ley que instituye el Día de los Defensores de la Democracia y crea la condecoración correspondiente. La Comisión de Defensa ha dictaminado y aprobado por unanimidad con el texto sustitutorio que se ha puesto a consideración del Pleno del Congreso. La ley 29031 fue promulgada el 3 de junio del 2007 y su reglamento aprobado por Decreto Supremo número 026-2011 PCM del 22 de marzo del 2011 y declaró el 22 de abril de todos los años como Día de los Defensores de la Democracia. Dicha conmemoración tiene por finalidad recordar el sacrificio de los peruanos que lucharon contra el terrorismo en defensa de la vida y la democracia en el país. Sin embargo, un pequeño grupo de criminales siguen cometiendo actos terroristas en algunos lugares del país y otros grupos y personas que, si bien no evidencian actos propinentes al terrorismo, han comprendido un nuevo adoctrinamiento de manera subliminal, haciendo apología del terror, principalmente en los niños y jóvenes del país. El accionar de la barbarie terrorista, las pérdidas de vidas humanas y el costo de las pérdidas económicas que tuvo el país como consecuencia de la violencia terrorista es harto conocido, por lo que sería redundante volver a reseñar esto. Es por esto que los colegios deben ser el principal bastión para hacer frente a este lavado de cerebro colectivo que se pretende hacer a nuestros niños y jóvenes, estos grupos apologistas de terror. Una sola fecha al año para su conmemoración, si bien simbólicamente puede servir para recordar el sacrificio de quienes ofrendaron sus vidas y reflexionaron sobre lo que no debe volver a suceder, se hace necesario que esta reflexión y condecoración sea de carácter permanente, sobre todo en los colegios, para que nuestros niños y jóvenes sepan qué pasó en esas décadas de violencia terrorista y no se dejen influenciar fácilmente por esos grupos apologistas de terror y no permitir la repetición de la barbarie terrorista. No puede ser posible que muchos jóvenes universitarios no sepan y no puedan responder cuando se les pregunta sobre la violencia terrorista que sufrió el país.
Igualmente, es inconcebible que por desconocimiento muchos jóvenes y sobre todo universitarios se dejen sorprender fácilmente por las organizaciones violentistas que pretenden reivindicar el grupo terrorista Sendero Luminoso, permitiendo su adhesión en inscripción como partido político para participar en la vida política del país como el Movadef, pero no para no defender y perfeccionar la democracia, sino para destruirla desde dentro, ya que siguen enarbolando el mismo concepto. Es por esto que este proyecto de ley no solo pretende que los directores de los diferentes colegios estatales y particulares asuman con responsabilidad la misión de que los estudiantes conozcan esta época de violencia vivida en el país y que al menos el primer lunes de cada mes, repito, solamente el primer lunes de cada mes, reunidos todos los directores y profesores y estudiantes, se realce el valor de la patria, la democracia y la recordación de aquellos que ofrendaron sus vidas por el país. Y las fechas significativas como el 15 de abril de 1992, día del asesinato de María Elena Moyano, el 12 de septiembre del 992 de 1992, día de la captura de Abimael Guzmán Reynoso, el 22 de abril de 1997, día del rescate de los rehenes de la Embajada de Japón, el 12 de febrero del 2012, día de la captura del dirigente senderista Florindo Eleuterio Flores, camarada Artemio, y otras fechas importantes que el Ministerio de Educación pueda dar. En esta responsabilidad también tiene que involucrarse los medios de comunicación públicos y privados de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 14 de la Constitución Política, que establece que los medios de radiodifusión colaborarán con el Estado en la educación y en la formación moral y cultural distinta de los porcentajes mínimos dentro de su programación. Es sabido que los jóvenes no saben de lo que ha pasado en la época del terrorismo. Es por eso que pido a los colegas congresistas que nos apoyen con este proyecto de ley. Quiero decirle al presidente, señor presidente de la Comisión de Defensa por su intermedio, en el párrafo segundo, tal como lo han dictaminado, quisiera que se agregue, si me están escuchando por su intermedio, señor presidente, condenar los actos criminales del terrorismo y aquellas fechas que hicieron más daño al país, recordando las capturas de los principales cabecillas del terrorismo, tales como el 15 de abril de 1992, día del asesinato de María Elena Moyano, el 12 de septiembre